Vamos a poner a grabar aquí para los chicos que después puedan verla Estás en fuera el de fondo línea. No te escuché, perdón, se cortó. estás en el fondo del taller. Sí, virtual. Tengo un motor por acá, desarmado. Es para acercarlo más a la realidad y para acercarme a mí también con lo que extraño la realidad del taller, ¿no? Es decir, imagínense que no solo en la parte de, digamos, de la escuela y de los institutos, estoy alejado de la práctica con esto de que no hay presencialidad. Bueno, también en las empresas, ¿no? En las empresas automotrices, por ejemplo, todos los cursos presenciales están cancelados. Hasta el año que viene no va a haber y obviamente complementamos también con cursos virtuales, pero son complementos de la práctica presencial, ¿no? Es decir, apenas retornen la autorización de presencial, seguramente el año que viene, en las empresas también, nosotros capacitamos a los técnicos de toda la red de concesionarios. En el caso de, por ejemplo, General Motors, yo tengo a cargo todas las capacitaciones en lo que es Sudamérica, y en cada región hay distintos instructores a mi cargo que van a volver a las presenciales seguramente. Ya estamos planificando recién para el año que viene. Este año se cierra todo con virtualidad. Bien, ahí nos dice Matías, le quedó una duda, viendo las clases, para proteger el circuito pones un fusible antes del resistor nomás. Sí, depende de dónde, si es un circuito con relé, el fusible va siempre en la línea entre el 30 y el 87, ¿sí? Entre la entrada y la salida del consumidor, ¿ok? Es decir, si lo pones antes del relé, proteges también cortocircuito del relé y posible cortocircuito del consumidor, que esté conectado a la salida del 87. Si lo colocas después del relé, proteges directamente el cortocircuito del consumidor. Lo importante es que el fusible esté conectado en la línea del 3087, es decir, el positivo que viene de batería y que lleva la corriente directamente al consumidor. Porque si lo colocamos en la línea de la bobina, del relé, o en el positivo que va a la bobina al relé, en realidad lo que estamos protegiendo es simplemente la bobina al relé que no tiene alto consumo y alta corriente. Por eso lo importante es hacer el cálculo del fusible que corresponde y colocarlo en la línea donde corresponde. Después vamos a ver más ejemplos de fusibles conectados, ¿sí? Mientras tanto sigo admitiendo algunos compañeros, ¿sí? Dice, hay pocas posibilidades de que el resistor falle y de más corriente y queme el circuito. No sé qué te referís con el resistor. ¿A qué resistor te referís, Mati? Explícame un poco eso. No sé qué estuviste viendo o qué parte de clase estuviste viendo y explícame a qué resistor te referís. Si te referís al consumidor, al que esté conectado, digamos, en el consumo final, sea la lámpara, el motor o el consumidor final, eh, depende las probabilidades del cortocircuito. A ver, fallar no puede fallar, porque, a ver, puede fallar por temperatura, por lo que vimos, ¿no? Por efecto Joule, la temperatura que genera el cortocircuito y demás. Ahora, uno hace el cálculo del relé fusible acorde al consumo de ese consumidor. ¿Está claro? Entonces, en función de lo que consume en corriente ese consumidor, es el cálculo del fusible que tenemos que colocar. Recuerden que el fusible se calcula de la corriente total que consume ese consumidor un 10% más, ¿sí? O un 20% más en la mayoría de los casos. Bien, bueno, ahí voy ingresando algunos más. Mientras tanto, ya les voy a compartir la otra pantalla. Recuerden que la última clase estuvimos viendo la presentación del circuito de alimentación completo, del circuito de alimentación de combustible de un vehículo de inyección, ¿sí? Estuvimos viendo la parte, digamos, de circuito hidráulico, es decir, donde circula el combustible, y estuvimos viendo que dentro de ese circuito hidráulico el principal actuador es la bomba de combustible eléctrica, así que como dijimos, sumergida en el tanque. Esa bomba de combustible es la que provee presión y caudal al circuito para que los inyectores tengan precisamente combustible suficiente aún en extremas necesidades de consumo.
Esa bomba de combustible entonces tiene un circuito de alimentación, que cuando vimos relé algo estuvimos viendo también, y los controles básicos a hacer en ese circuito de alimentación de combustible es precisamente si tenemos la presión suficiente del combustible, verificar en el caso de fallas, posibilidades de fallas de la misma bomba o como dijimos, obstrucciones en el circuito, ¿sí? En el caso de que la bomba esté correcta, verificar el circuito de alimentación de la bomba. La bomba tiene una activación por relé y obviamente tiene un fusible de protección. Por lo tanto, esos son los elementos básicos a tener que controlar y verificar en el caso de falta de combustible o que el vehículo muchas veces, como dijimos, tiene poca potencia, cuando acelero como que merma la potencia, bueno, también la bomba, no necesariamente como dijimos, la falla puede ser que funcione o no funcione, sino que la bomba también puede funcionar mal, es decir, bombeando menos presión y caudal, por lo tanto, no siempre la falla es que el vehículo no arranca o el vehículo se para, ¿sí? Por lo general esa bomba también, si tiene menos presión y caudal, puede estar generando, obviamente, que los inyectores tengan menos posibilidad de caudal de inyectar combustible y se empobrece la mezcla y obviamente perdemos potencia. Bien. Profe, Eh, le iba a preguntar la presión que necesita un motor, por ejemplo, un Astero de cualquier vehículo de inyección. Sí, hoy los vehículos inyección, si son inyección indirecta, como estuvimos viendo, es decir, el inyector inyecta en la admisión, andan en promedio entre 2,5 y hasta 4 bar, ¿sí? Dependiendo del sistema de inyección que tengan. En el inyector, dice usted, y en la rampa de inyectores, En la rampa, ¿ok? en la rampa En todo el pegada. circuito, o sea, la bomba, ya la presión regulada en la rampa, la presión de trabajo. Hay vehículos que trabajan en 2 bar y medio, otros en 3 y otros hasta llegan a alcanzar 3,5 o 4. Recuerden que esa presión no es variable, sino precisamente es una presión fija, siempre tengo la misma presión. Si el sistema es de inyección directa, es decir, si el inyector está directamente en la cámara de combustión, la presión es variable, ¿sí? Entre un mínimo y un máximo. Ahí los inyectores son inyectores de alta presión, trabajan con picos de 80 volt, después vamos a ver el año que viene cuando veamos inyecciones, clasificación de inyecciones y qué pasa con las directas, y ahí sí, la mayoría de los sistemas tienen un módulo electrónico que regula la presión, es decir, un módulo electrónico que regula la presión a la cual bombea la bomba de combustible. Si tienen un módulo y ese módulo, en vez de tener un relé que activa la bomba, hay un módulo electrónico que activa la bomba con más corriente o menos corriente para que la bomba suba o baje la presión en función de las necesidades del motor. ¿Okay? Entonces puedo tener presión variable para sistemas de inyección directa y presión fija para indirecta. Las presiones variables pueden alcanzar hasta 200 bar, o sea, alta presión. Por eso los circuitos van a encontrar en la inyección directa cañerías metálicas, ¿sí? Tuberías metálicas en los inyectores que van directamente en la cámara de combustión. En las inyecciones indirectas, como la que venimos viendo en los ejemplos, hay baja presión, o sea, aunque tengamos una inyección que trabaja a 4 bar, es muy baja presión, por eso se utilizan tuberías plásticas o mangueras sin problema, ¿ok? ¿Sí, Bernie? Sí, profe, ahí entendí perfecto. Excelente. Bueno, ahí entonces Mate dice que en una clase mostré un resistor que por lo que entendí el funcionamiento es el de aumentar la resistencia y bajar el voltaje. Sí, en un resistor en serie, ¿no? Es decir, provocar una caída de tensión. Si vos tenés un circuito con un resistor en serie, el resistor lo que hace es provocar una caída de tensión previa para tener menos tensión, por ejemplo, como vimos en el electroventilador, y el que el electroventilador funcione a menos vueltas, ¿sí? Ese resistor siempre tiene que ir en serie al consumidor, lo mismo que el fusible, ¿ok? Ya vamos a repasar todos los temas, de hecho, para cerrar después el cuatrimestre, que no nos queda mucho, vamos a estar trabajando en un trabajo final sobre circuitos y diagramas eléctricos, sobre todo los que estuvimos viendo, analizar los diagramas, explicar el funcionamiento, ver qué significa cada cosa, ¿sí? De eso se va a tratar un poco el trabajo final que van a tener que presentar y por supuesto con las consultas y dudas que tengan las vamos a ir sacando en clase. ¿Estamos? Bien, les voy a compartir mientras tanto. Voy a compartir la otra pantalla para ver si podemos
A ver, voy a compartir acá. Me avisan si están viendo. Ahí me avisa si están viendo el simulador. Ahí lo veo. Perfecto. Bien. Voy a cerrar aquí. Voy a abrir mi simulador por este lado. Y vamos a trabajar con el circuito de la bomba. Este vehículo, en el simulador, ya está generada una falla. Tenemos un problema en este vehículo. De hecho, la falla o el síntoma principal, vamos a probarlo, es que el vehículo no arranca. ¿Se escucha ahí que el vehículo no arranca? Sí, profe. Sí. Bien. Como para iniciar el diagnóstico en cualquier vehículo, como siempre decimos, es decir, más allá de la tecnología electrónica que tenga o la inyección o el tipo de alimentación de combustible que tenga, uno de los elementos principales a tener en cuenta es precisamente si tenemos, en el caso del naftero, si tenemos nafta y tenemos chispa, básicamente. ¿Ok? Es decir, hay distintas maneras de iniciar el proceso del diagnóstico. Esto obviamente la práctica y la experiencia va a ir acercando a esas distintas maneras que existen. Unas, como dijimos, yo puedo controlar si llega pulso a los inyectores, por ejemplo, si llega pulso a la bobina, es decir, si hay señal eléctrica proveniente del módulo que permita precisamente activar los inyectores y activar la bobina. Más allá de eso, también, como decimos siempre, no deja de ser un principio básico de un motor, o sea, un elemento básico, en este caso, por ejemplo, en la rampa puedo conectar un manómetro para ver si hay presión de combustible suficiente, ¿ok? Son distintos caminos y procesos del diagnóstico. Si tengo una punta lógica, por ejemplo, digital con LED, puedo probar directamente pulso en la bobina de inyectores o incluso con un tester, o si tengo un osciloscopio mejor, pero digamos una manera práctica y efectiva, es decir, bueno, puedo medir si hay combustible, ¿sí? Es decir, siempre recuerden en los procesos del diagnóstico arrancar por el principio. ¿Qué significa arrancar por el principio? Bueno, precisamente ir de lo más simple a lo más complicado. ¿Qué sería lo más simple? Y yendo bien para atrás a lo más simple, primero verificar si tengo combustible. Muchas veces dice, bueno, parece una tontería, pero como dijimos, quizá no anda el indicador de combustible del tablero porque el flotante o el flotante en el tanque no está funcionando y vino un cliente en la grúa y no se dio cuenta que no tiene nafta. Muchas veces ha pasado. Entonces, digamos, no es una tontería. Empezar por si el sistema tiene el combustible. Si tiene el combustible, ver si tenemos la presión en caudal suficiente. Esto que decíamos la semana pasada. Porque puede haber desde obstrucción en el mismo filtro, por estar tapado o sucio, por no tener mantenimiento del sistema, hasta un problema en la bomba de combustible físico, en la misma bomba, en el motor eléctrico, o un problema en el circuito eléctrico de la bomba de combustible. Si todo eso está bien, también podemos tener el problema de la activación de los inyectores. Es decir, si hay combustible y la bomba funciona y hay presión de combustible, puedo tener un problema que no se está generando ese pulso de negativo hacia los inyectores para abrir y cerrar la electroválvula. Entonces, digamos, hay caminos del diagnóstico posibles para iniciar, pero lo primero que tenemos que tener en claro es decir, bueno, como yo siempre digo, si voy a diagnosticar en un sistema, lo primero que tengo que saber es el principio de funcionamiento del sistema, ¿sí? Después los detalles de cada marca y cada modelo me lo va a dar la información técnica o el manual. Pero el principio de funcionamiento de un sistema de inyección es igual en cualquier sistema de cualquier marca, es decir, hay un principio de funcionamiento, cuáles son los componentes, para qué sirve cada uno, cómo se controla cada uno, qué función cumple, todo eso es el principio general. Y esos son los conocimientos básicos que tiene que tener el técnico para iniciar el diagnóstico. Sin eso, no puedo iniciar un diagnóstico teniendo en cuenta que si no entiendo el funcionamiento correcto o normal, mucho menos voy a poder entender si hay un problema, dónde puede estar el problema. ¿Está claro? Está claro, digamos, eso es la lógica del principio del diagnóstico. Y luego de entender el funcionamiento,
ante el síntoma de lo que va apareciendo, es decir, por ejemplo, en este caso el vehículo no arranca, ante ese síntoma, decir, bueno, ¿cuáles son las posibles causas de que el vehículo no arranque relacionados con el sistema de inyección de combustible? Bueno, esto que decíamos, circuito eléctrico de la bomba, el propio circuito hidráulico obstruido y demás, o circuito eléctrico o electrónico entre el módulo y sistema de inyección. Es decir, no hay pulso, no hay generación de pulso, algún sensor que nos está mandando información vital y el vehículo no arranca. Es decir, ¿qué sería esto? Por ejemplo, si no tengo un sensor de RPM que le indique al motor, al módulo que el motor está girando, el módulo no va a generar el pulso ni para los inyectores ni para la bobina. Es decir, la lógica de funcionamiento me lleva a decir, bueno, ¿dónde voy a empezar mirando desde lo básico a lo más complejo? En este caso, lo que vemos entonces es que directamente le damos arranque y el vehículo no arranca. Podría estar arrancando también midiendo, como dije antes, los pulsos en la bobina. Lo que voy a hacer ahora es poner directamente un manómetro, ¿sí?, de presión de combustible en la rampa. ¿Estamos? El manómetro va en la rampa conectado. Hay vehículos que tienen directamente conexión, un acople rápido en la rampa, ¿sí? Y aquellos vehículos que no lo tienen, el equipo de medición de presión de combustible va a traer unos adaptadores para que en la entrada uno coloque una T, una adaptación, donde yo pueda, conectado a la manguera a la entrada de combustible, igualmente conectar en paralelo a eso un medidor de presión o manómetro para ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Ok? Bien, entonces, recuerden, la presión de combustible tiene que mantenerse constante, ¿sí? Y tiene que mantenerse la presión. Voy a dar arranque y vamos a ver qué pasa con la presión. Ya en contacto debería tener combustible. ¿Está claro? En la rampa, porque recuerden que en contacto el módulo activa el relé de la bomba envía combustible a la rampa, ¿sí? Y si luego no hay señal de motor de arranque, el relé corta, el módulo manda a cortar la alimentación de la bomba, pero tendría que tener retenida la presión en la rampa. Eso no estaría ocurriendo. Fíjense que esto mide en kilopascales, ¿sí? Y estaría en 0. Y si le doy arranque, directamente, ¿qué ocurre? No hay presión de combustible en la rampa. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Excelente. Entonces verifiqué, no hay presión. Opciones de por qué no puede haber presión en la rampa, entonces. ¿Qué puede ser? ¿Qué opciones hay? No hay nafta. No hay Bomba de nafta, combustible. problemas en la bomba, no hay combustible, problemas en la bomba, ¿qué más? Relay. Circuito eléctrico de la bomba, relay, fusible y demás, ¿sí? O puede haber una obstrucción, es decir, que haya combustible pero que esté obstruido el sistema, es decir, no más que eso. Esas son las opciones, ¿ok? Yo ya sé que los inyectores, ya aquí, el circuito de inyectores no es problema, más allá de que no lo verifique, porque en realidad, por más de que los inyectores reciban normalmente el pulso de activación, si no tengo combustible en la rampa, obviamente no voy a tener combustible inyectado. Bien, una medición práctica o un procedimiento básico, yendo, como decimos siempre, de lo más básico a lo más complejo, ¿sí?, como explicábamos la otra vez, es precisamente ir al fusible que corresponde. Si tiene un fusible, voy a la caja de fusible y verifico el fusible. En este caso, la bomba de combustible, que es esta que está acá, el motor eléctrico, tiene en la línea del relé de alimentación el fusible 11, ¿sí?, por lo que veo aquí, que es el que, como dije antes, fíjense, entra por lo que sería el 30 del relé y sale por el 87 que va a la bomba. ¿Ok? Este es el fusible que si está quemado, directamente no permite llegar corriente a la bomba de combustible. Vamos a verificar primero el fusible, ¿sí? Fusible 11 de la caja de fusible del motor. ¿Cómo verifico si un fusible está bueno o no? Pregunta. Con el tester ¿cómo es que se llama? Para medir, no me sale. Tranqui. Para medir, ¿qué mediría para ver si un fusible está? Continuidad. Continuidad. Entonces, puedo sacar el fusible y medirle continuidad. A veces a simple vista el fusible, por eso son cristalinos y transparentes, a simple vista el fusible
se ve si está cortado o fundido el material, a veces no se ve si es un corte muy chiquito o en alguno de los extremos quizá no lo llego a ver, entonces es bueno testear. La otra manera también de verificar el fusible es, si está bueno, verificar precisamente que tenga corriente con una punta lógica de los dos lados. Eso me estaría indicando que el fusible está en perfectas condiciones, ¿ok? Aquí en el chat nos dice Matías medir continuidad, perfecto, ¿sí? Maxi también, y Fede, bueno, ya hablamos y que no le salía. Bien, Juan, después vamos a hablar de cómo vamos a evaluar y demás. Seguramente la semana que viene estaremos hablando de eso en particular. ¿Estamos? Bien, fusible 11, ¿sí? Si yo miro el fusible 11 y lo veo a simple vista, veo que no estaría cortado, veo el puente ahí, la forma de puente que no está fundido, ¿ok? Pero vamos a verificar con un multímetro si tengo corriente en la entrada y la salida del fusible. Voy a revisar de vuelta el diagrama y voy a ver que este fusible tiene que tener corriente en la entrada cuando esté activado el relé principal, que precisamente va a estar activado cuando esté colocado el contacto. Esta línea B es el contacto. Entonces debo colocar contacto para que este relé active y me envíe corriente al fusible 11. Si el fusible está bueno, debería tener corriente aquí en la entrada y aquí en la salida. Entonces puedo medir si hay corriente, si hay tensión con el vehículo en contacto, si hay tensión en la entrada y la salida del fusible. Si hay tensión en la entrada, pero no tengo tensión en la salida, el fusible está quemado, ¿sí? Aunque, como dije antes, puede ser que esté quemado y no lo vea a simple vista, bueno, puedo verificarlo ahí, o, como dijimos recién y explicamos, también afuera el fusible le puedo testear la continuidad, ¿sí? Acá, ya que está colocado en el auto, voy a testear directamente con el multímetro o con el tester colocado o conectado ahí. Voy a traer el tester para este lado. Bien, voy a colocar para ver si hay positivo, porque voy a verificar si hay positivo, voy a colocar respecto de masa. Siempre la mejor masa o mejor negativo para referencia es la masa directamente negativo de batería, ¿sí? Para referencia, para tener una buena masa o buena referencia para medir voltaje. Fusible 11, voy a medir en la entrada, escala de 20 volt, de continua, y colocar el contacto. Tengo 12 volt en la entrada, ¿ok? Cierro el contacto para no generar ningún cortocircuito o chisporroteo. Mido lo mismo en la salida, es decir, mido la entrada y la salida. Yo en los fusibles, ustedes pueden testear con una punta lógica incluso. No usen puntas lógicas o no usen lámpara de prueba, que tiene mucho consumo la lamparita. Usen puntas lógicas digitales con LED, ¿sí? El año que viene, háganme acordar, después el que no tiene o se quiere armar alguna, el año que viene armamos algunas puntas lógicas con 2 pesos con 50, un par de LED, un par de resistencia, muy simple y te sirve para medir tensiones positivas, negativas, pulso de inyectores, pulso de bobina, señales de captor Hall, señales de sensores de fase de árbol de leva, señales de sensores de rueda de ABS, es decir, es una herramienta muy práctica y muy eficiente y muy económica, que se puede armar, como dije antes, con muy pocos recursos económicos, comparado con lo que es si uno lo quisiera comprar, con lo que te cobran una punta lógica comprada armada, que te la cobran 10 o 15 o 20 veces más que lo que te sale armarla. Bien, voy a medir entonces a la salida del fusible. Contacto, tengo 12 volt, ¿ok? Entonces repito, medí a la entrada, 12, medí a la salida, 12. ¿Estamos? ¿Qué significa esto? ¿Qué estaría significando? Y que el Que hasta fusible ahí no está llega cortado. corriente. Exacto, el fusible no está quemado, llega corriente, ¿sí? Hasta el fusible, llega corriente hasta el fusible, aquí medí yo, y sale corriente del fusible, hasta aquí medí, ¿ok? Vimos que no hay presión en la bomba, que el fusible está en buenas condiciones, ¿sí? Y acá el proceso del diagnóstico tiene dos caminos, que la opción es ir a la parte, digamos,
el camino más fácil. Cuanto menos desarme tenga, mejor. Puedo controlar la parte de alimentación del relé con todos los cableados, o puedo ver en principio si hasta la bomba llega esa corriente, que sería la manera más rápida. O sea, yo sé que hay corriente de activación del fusible y quiero verificar si hasta la bomba llega corriente, para estar seguro, porque una opción es quizás que reviso toda la parte eléctrica, pero resulta que a la bomba llegaba corriente y el problema es que la bomba está quemada. ¿Ok? Entonces puedo revisar si a la bomba le llega tensión o corriente suficiente, y si eso no ocurre, ahí vuelvo a la parte del circuito que sería entre el fusible y la bomba lo que tendría que controlar, ¿sí?